Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo The Avengers número 32, con guión de Jed MacKay y arte de Farid Karami. Espero que les guste. La historia continúa en el espacio. Mientras vemos imágenes de Galactus, Doctor Strange, Clea y Phoenix, una voz nos cuenta: el cosmos se estremece. El primer temblor es diminuto, perceptible solo para aquellos cuya conciencia se ha expandido lo suficiente como para sentirlo. Pero cuando toda la estructura de la realidad comienza a sacudirse, la magnitud deja de ser relevante. Lo que realmente importa no es el tamaño del fenómeno, sino el hecho de que haya ocurrido. El primer espasmo de muerte de un universo. Luego se muestran las siluetas de varias figuras conocidas, y una de ellas agrega: ahí está, nuestro perdido, encontrado. Debemos ir hacia él. Nos necesita. Nos movemos a los restos de Battleworld. Los Avengers, junto a Hyperion, se ven rodeados por más superhéroes zombies, como Daredevil o Namor. La voz continúa. Y la causa de todo, el demonio revelado, Kang, el Conquistador. Ha activado el Grial, la falla en el diseño de todo el cosmos. Le otorga poder mientras se inicia, despertando su propósito: crear un nuevo universo, lo cual requiere la muerte de este. Vision se sorprende al reencontrarse con Hyperion después de tanto tiempo y le pregunta cómo ha sido su vida en su nuevo hogar. Como comentario, lo que pasó con Hyperion se vio en el número 18 de la serie. Hyperion explica que reconstruir un mundo tras la destrucción causada por la Ascent Combine no es tarea sencilla, pero sí una labor llena de sentido y propósito. Captain Marvel le da la bienvenida oficial a Hyperion al equipo y les recuerda a los demás que deben arrebatarle el Grial a Kang. Él posee un poder inmenso, pero sigue siendo solo un hombre. Atacarlo desde todas las direcciones, esa es la estrategia. Vision avanza hacia la primera línea, atravesando enemigos uno tras otro. Hyperion lo sigue. Kang esboza una sonrisa desafiante y murmura una provocación: vengan e inténtenlo, para lo poco que les servirá. La batalla arrecia, los héroes combaten sin descanso. Sam grita que no hay fin para ellos. Wanda agrega que, si fueran simples humanos no muertos, podrían manejarlos. Y Black Panther la complementa: son superhumanos muertos, hambrientos, llegados de incontables mundos. Sam se dirige a T'Challa, exigiéndole que actúe. Le recuerda que él es el rey de los muertos y debe hacer algo. Pero T'Challa explica que el poder del Grial supera incluso su dominio y que no puede controlarlos. Storm desata rayos en medio del caos y le exige: entonces, encuéntranos un camino diferente hacia la victoria, T'Challa, antes de que nos superen. Captain Marvel se lanza hacia Kang a toda velocidad, pero la respuesta de él es contundente. Uno a uno los derriba, mientras les dice: vamos, vamos. No eres lo suficientemente buena, Captain Marvel. Ni tú, Sintozoide. Iron Man. Simplemente no son lo suficientemente buenos. Hyperion reacciona con violencia y se lanza contra él. Sin embargo, Kang lo detiene con una sola mano, sujetándolo del cuello con facilidad, mientras le dice: ¿y tú, Hyperion? Con el poder para partir un planeta en dos. No es suficiente. Nos movemos a la Antártida. Sobre la vasta extensión de hielo, Cyclops informa por radio que han derrotado al grupo Hydra, pero su bomba sigue activa y no sabe cómo desactivarla. Temper añade que, si llega a explotar, la plataforma de hielo de Ross será destruida y el impacto afectará a todo el planeta, para luego preguntarse si los Avengers realmente enfrentan este tipo de situaciones cada día. Desde el comunicador llega la respuesta de la ciudad imposible. Ella puede teletransportar la bomba al espacio. Cyclops asiente y pregunta cuál será la siguiente misión. La ciudad le informa: Magik y Juggernaut han derrotado a Gigantus en Australia, y Psylocke y Kid Omega han frustrado el plan de Garok para detonar un supervolcán, lo que significa que las alertas de crisis global
están despejadas por el momento. Cyclops le responde que, una vez neutralizada la bomba, están preparados para ser teletransportados de vuelta. Pero justo después, la voz de la ciudad se interrumpe. Se le escucha decir que está siendo invadida antes de que la comunicación se corte abruptamente. Cyclops intenta llamarla, pero no obtiene respuesta. Finalmente, le informa a Temper que han perdido contacto con la Impossible City, así que tendrán que pedirle a Magik que los recoja y averiguar qué ha sucedido. Nos movemos a la órbita terrestre, a la Impossible City, mientras vemos como varios Manslayers se desplazan corriendo dentro de ella. Escuchamos la voz de la ciudad que, alarmada, pregunta: ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate! No puedo percibirte. ¿Qué está ocurriendo? ¡Te advierto! Luego vemos como alguien derriba a los Manslayers con descargas de energía y luego pregunta: ¿Qué sucede? ¿No nos reconoce? ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué no puedo sentirte?, continúa preguntando la ciudad. En respuesta, una de las figuras se agacha y al posar su mano en el suelo, comprende lo que ha pasado. Ya lo entiendo. Está profundamente herida. Debemos repararla. ¿Qué me estás haciendo?, pregunta la ciudad. ¿Estás dentro de mis sistemas? No, otra vez no. Nunca más. Oh, querido corazón. Oh, valiente alma, le responde el intruso. Te han arrebatado tanto. Estoy reparando el daño hecho a tus sistemas. Sistemas que yo mismo diseñé. Nos has olvidado. Te hicieron olvidarnos. Hasta el punto de que ya no puedes percibirnos. Hasta el punto en que incluso tu propio nombre fue robado. Un nombre que ahora te devuelvo. Camelot. Volvemos a Battleworld. Hyperion sujeta el brazo de Kang, luchando por liberarse. Pero Kang le contesta: No lo entiendes. El Grial contiene el poder necesario para dar nacimiento a un nuevo universo. Comparado con eso, tu fuerza no tiene ningún valor. Luego lo golpea en el rostro, haciéndolo sangrar, mientras agrega: Un nuevo universo. Nuevos horizontes, nuevas experiencias y nuevas conquistas. Después de un largo siglo de victorias y derrotas, por fin, algo nuevo. Un nuevo comienzo, nacido de la nada, en un cosmos recién creado. ¿A costa de toda la existencia?, le pregunta Captain Marvel, mientras le lanza un zombie rino. Kang, esto está más allá incluso de ti. Kang se deshace de Rhino con facilidad, haciéndolo explotar en pedazos, mientras contesta: Soy el aventurero supremo, Captain Marvel. La más alta expresión del potencial y la excelencia dentro de la raza humana. Nada está más allá de mí. Black Panther observa el campo de batalla y advierte: Avengers, Kang es demasiado poderoso para enfrentarlo individualmente. Vision responde que esa es una conclusión obvia, y Black Panther agrega: Debemos mantenernos unidos, pero las hordas de no muertos nos obligan a luchar por nuestras vidas. Y su número es prácticamente infinito. Iron Man, enfrentándose a un varón simo zombie, le pide a T'Challa que vaya al grano. Black Panther lo hace y les dice: Estamos efectivamente en jaque mate. Todo lo que Kang necesita para ganar es tiempo. Tiempo que sus super zombies están comprando para él. Necesitamos una bomba. Wanda, tienes acceso a una vasta energía primordial. Carol, tú puedes manipular esa energía. Captain Marvel admite que no sabe cómo construir una bomba, mucho menos una de energía primordial. Entonces Black Panther menciona a Tony Stark, el único capaz de fabricar una bomba con cualquier cosa. Está seguro de que, al oír la palabra bomba, Tony ya habrá comenzado a diseñarla en su mente. Iron Man, en medio del combate, admite que Black Panther tiene razón.
De inmediato, le pide a Wanda que transfiera el diseño de su mente a la de Carol. Wanda lo hace, y los ojos de Carol se encienden mientras dice: «Ya veo. Todos. Conmigo». Luego vemos a ambas heroínas trabajando en conjunto, mientras los demás se enfrentan a más superhéroes zombies, como Quicksilver y Hércules. Carol le dice: «Bien, Wanda. Dame la energía». «Prepárate», le responde Wanda, mientras enfoca su magia en ella. «Esto no es como lo que estás acostumbrada». Captain Marvel asiente, aceptando el riesgo sin dudar. Wanda levanta las manos y abre un portal. Una corriente de energía primordial se desata, concentrándose en Carol, que lucha por contenerla, mientras exclama: «Se siente diferente. Avengers, cierren los ojos». La energía primordial se desata en una explosión cegadora. Un torbellino de luz y magia consume el horizonte, expandiéndose con una fuerza imposible de contener. El rugido de la detonación atraviesa los cielos. Todo queda envuelto en un resplandor carmesí, que lo devora todo a su paso. La onda expansiva se disipa, dejando tras de sí un paisaje árido y devastado. Los Avengers se reúnen entre los restos del campo de batalla. Carol rompe el silencio, dirigiéndose a Tony con una mezcla de asombro y alivio, y le dice: «Maldita sea, Tony. Vaya bomba la que ideaste». Tony responde con su habitual ironía, asegurando que, lamentablemente, es demasiado bueno en eso. Pero Kang interviene y les contesta: «De acuerdo, pero a riesgo de repetirme una vez más, simplemente no es suficiente». Vision lo interrumpe y le aclara que el objetivo no fue él, sino destruir a su ejército de no muertos. Él sigue. Kang lo escucha divertido y con una sonrisa responde: «Oh, claro. Lamento decírtelo, Vision, pero este es un lugar muerto. Y en este lugar muerto no hay final para los muertos». Kang se eleva sobre los restos del mundo, flotando entre los escombros suspendidos en el aire. Bajo él, los Avengers permanecen unidos, rodeados por una multitud interminable, esta vez literal, de cadáveres reanimados, los que se extienden más allá de donde alcanza la vista, y entre quienes vemos a figuras como Elektra, Black Bolt y Green Goblin. Los héroes, exhaustos, se preparan para lo que viene, sabiendo que la pesadilla no ha terminado. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a King Leon 1202. Captain Marvel les dice a todos: «Avengers, nuevo plan. Ahora, vamos por él». Sam lo entiende. Es una jugada de sacrificio, arriesgarlo todo para eliminar a Kang, incluso si eso significa caer ante la horda de zombies después. Ororo niega con la cabeza, diciendo: «Ese no puede ser nuestro final. Somos los Avengers». En su voz se mezcla la fe y la furia, recordando que siempre han desafiado lo imposible. Mientras debaten, una nueva energía irrumpe desde los cielos. Wanda se gira, sorprendida. Una voz conocida le da la respuesta mientras ataca a los no muertos. «No se preocupen, Avengers. Todo estará bien. Estoy aquí». Carol y los demás levantan la mirada, sorprendidos, sin poder creer lo que ven en el cielo. La Impossible City, la ciudad imposible, que desciende lentamente, envuelta en una tormenta de energía, que descarga sobre la horda enemiga. Finalmente, mientras todos observan, perplejos, pronuncia las palabras sagradas que todos ya conocemos: «Avengers, assemble». «¿Ciudad? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste hasta nosotros?», le pregunta Sam. La ciudad imposible le responde: «El entrecruzamiento cuántico con tu traje. Pude usarlo como un faro para cruzar». «¿Pero cómo?», pregunta Sam. «Ciudad, tú no puedes hacer eso».
No eres capaz de hacer algo así. Pero lo soy, Sam, responde la ciudad. Sam, ellos regresaron. Ellos regresaron y me repararon. Soy capaz de mucho más de lo que imaginábamos. Lo recuerdo todo. Recuerdo mi nombre. ¿Cómo deberíamos llamarte, amigo?, le pregunta Black Panther. ¿Y quiénes son tus creadores? La ciudad le responde. Mi nombre es Camelot y fui creado para ser el bastión de la Twilight Court, la corte del crepúsculo. Ahí vemos aparecer a Arthur the King y los suyos, Bedivere the Engineer, Bersilac the Construct, Galehaut the God, Lancelot the Star, Mordred the Witch y Parsifal the Icon, listos para vengarse de Kang. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.